Muy buenas noches, aquí andamos como todos los días a partir de las 21 horas en la hora del centro. Gracias que nos acompaña. Estamos en el análisis político esta noche. ¿Dónde anda nuestra agenda este día? Para que usted conozca por dónde andamos esta noche de día lunes que iniciamos semana a través de Heraldo Televisión y también a través del canal 10 de Isis y el canal 161 de Sky. Bueno, ¿qué traemos hoy en nuestra agenda? Usted lo va a ver aquí ahora. Estamos el día de hoy con varios temas que hemos tenido a lo largo del día. Entre otras muchas cosas, todo lo que tiene que ver con el tema de las elecciones allá en el fin de semana, el domingo, allá en Hidalgo y en Coahuila. Ahí al rato le daremos algunos detalles sobre ello. Pero por lo pronto sí le cuento que algunos de los asuntos que tenemos el día de hoy van de la mano de un proceso electoral en donde Morena tendrá que ver allá adentro qué es lo que pasa. Porfirio Muñoz Ledo ha argumentado que es un severo revés. Si lo es o no lo es, no lo podemos ahorita calibrar del todo, porque lo que está pasando ahorita aquí, lo que está pasando hoy en las elecciones de Coahuila y las elecciones de Hidalgo no necesariamente van a replicar, ojo con ello, no por ello van a replicar hacia el proceso de las elecciones del 2021. No va a ser una réplica ahí. Bueno, vámonos entonces con el primer asunto de esta noche, si le parece. ¿Entramos? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, bueno, aquí lo tenemos, a ver. Primer tema que tenemos hoy, la percepción. ¿Qué significa esto de la percepción? Hoy el INEGI dio a conocer un informe sobre la percepción sobre seguridad que fue verdaderamente fuerte, ¿eh? Estamos altísimos en ello, estamos con un proceso verdaderamente delicado y grave en ese sentido. El segundo tema que tenemos esta noche es que 50 años cumple de muerto el general Lázaro Cárdenas del Río. Pasaron cosas interesantes, hoy. Pasaron cosas verdaderamente interesantes a lo largo de la reunión en donde estuvo el presidente y estuvo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas habló de la oposición. Ahí le adelanto, le pido que nos acompañe para que vea lo que dijo el ingeniero. Una elección atípica. ¿Por qué atípica la elección del fin de semana? Por dos motivos. Uno, bueno, en medio de la pandemia, y otra por todas las cosas que están, y uno no lo puede pasar por alto, sucediendo, pero también porque algunos han hecho, la verdad, priistas, yo les diría con todo respeto, no hagan cuentas alegres, ya regresamos, por Dios santo, hombre. Son dos estados dominados por el PRI, son dos estados con ciertas características y porque Morena todavía no pudo poner representantes en todas las casillas, como bien lo dijeron. Bueno, y estamos a un año del Culiacanazo. ¿Recuerda usted aquel día? Es muy importante consignarle que ese día en nuestro país pasaron cosas relevantes, es decir, se quedaron se quedaron entre nosotros, para decirlo claro. Y bueno, vamos a tener hoy nuestro tercer debate entre el representante del Partido Demócrata en México y el representante del Partido Republicano en México. Y también déjeme agregarle que para hablar de los 50 años de Lázaro Cárdenas, vamos a hablar con el gran historiador mexicano, expresidente del Colegio de México, Javier García Diego. Esto es lo que tenemos. Vamos iniciando. Bueno, en estos meses de confinamiento, los mexicanos dicen que nos hemos sentido un poco más seguros. ¿Usted qué cree? Bueno, según la encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI, aparentemente las nuevas reglas de convivencia social, laboral y económica impactaron en los ciudadanos de distintas localidades del país y de diversas formas. Pero ojo, los números también nos están diciendo otras cosas, Una cosa es lo que percibimos y otra cosa es lo que está pasando. Aunque si nos atenemos a lo que decía García Márquez, pues bueno, la percepción es realidad. Veamos. La pandemia dejó más que pérdidas económicas. Algunos también se quedaron sin amistades. Entre junio y agosto de este año, una tercera parte de la población tuvo algún conflicto con su familia, vecinos, compañeros de trabajo o escuela. Según la encuesta nacional de seguridad pública urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los ciudadanos más conflictivos están en la Ciudad de México y Jalisco. Nos encontramos frente a un fenómeno nuevo, en el sentido donde todos estamos en familia y no podemos salir de casa. La convivencia en sí genera problemas. Está demostrado, quizá con datos que vemos más adelante, que la violencia doméstica sube. Y el hecho de que no puedas salir, no puedas
desempeñar las actividades que cotidianamente hacías o lugares donde te podías desahogar, yo creo que sí afectan demasiado en el comportamiento humano. Durante el tercer trimestre de este año, la población encuestada por el INEGI mencionó haber visto conductas delictivas o antisociales cerca de su vivienda. El consumo de drogas, robos, asaltos, vandalismo en las viviendas, disparos frecuentes con armas fueron los más frecuentes. La soledad y la manera en la que enfrentas problemas nuevos es un detonante para que consumas drogas permitidas en este caso como el alcohol. Y en ese sentido tenemos el fenómeno del aislamiento más bebidas alcohólicas, pues indudablemente se proyecta en cierto tipo de delitos como el vandalismo. El 67% de la población mayor a 18 años consideró que vivir en su ciudad es inseguro. Al interior de los hogares también se experimentó violencia. El 9% de las mujeres y el 6% de los hombres aceptó haber estado en una situación de esta naturaleza, mientras que el 21% de los hogares contó con una víctima de robo o extorsión durante el primer semestre de este año. Jessica Moguel, El Heraldo Televisión. Bueno, ¿qué estará pasando realmente con lo que sucede en lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana? ¿Usted se siente más seguro o menos inseguro o insegura, ¿no? En nuestro país. Mire, hay algunas cosas que sí están muy claras, que ha habido un cambio en lo que corresponde a nuestras vidas, marcadísimo, todos lo sabemos, pues ni más ni menos que por el coronavirus. Pero digamos, aquí hay otra variable. La variable que es el coronavirus nos ha llevado a un deterioro económico, y el deterioro económico tiene respuestas, ¿no? Respuestas que, si quiere usted ver las macro, pues que el país no crece, que tenemos muchas empresas cerradas. Ahora vamos a lo micro, a nosotros. ¿Qué pasa con nosotros si de repente dejamos de tener empleo? ¿A qué nos dedicamos? ¿A qué tanto la delincuencia alienta a que venga más gente y que forme parte de todo un ejército que se encarga de precisamente el acto delinquivo en todo el país, ¿eh? Bueno, entre otros datos a destacar de la encuesta está que de 5 de cada 10 mexicanos, no sé lo que pase con usted, no salimos por la noche, de no ser que sea. No salimos en nuestras cuadras, en nuestros barrios, en nuestras colonias, ¿eh? Bueno, los cajeros automáticos en la vía pública siguen siendo el lugar que genera mayor sensación de inseguridad. Y esto de acuerdo con el 78.1% de la población consultada. ¿Qué es lo que sucede? A ver, uno va al cajero, no sé, piense la última vez que fue al cajero, uno entra con un ojo al gato y otro al garabato, y uno sabe que a pesar de todo lo que está viendo, quién sabe qué me pasa en la siguiente cuadra, o quién sabe qué me pasa en la puerta. Entonces, pues, ¿qué? ¿Uno no va al cajero en la noche? No. ¿Uno va al cajero donde hay más gente? Sí. ¿Uno va a cajeros muy públicos? Sí. Pero uno no va a cualquier cajero ya, ¿eh? Ya no es tan fácil el asunto. Bueno, le sigue el otro tema, transporte público. En el transporte público, la inseguridad está alcanzando, la percepción de inseguridad, 72.8%. Luego vienen los bancos, entrar a los bancos, y uno lo ven entrar y salir, pues ahí está, 65.8%, y en las calles 60.3%. Déjeme decirle cosas que suceden, ¿eh? Que sí suceden. No sé si le ha pasado que de repente uno va caminando y de repente siente uno atrás y uno voltea y a lo mejor la persona que viene atrás simplemente está caminando por ahí, ¿no? O sea, uno ve las motos que pasan junto de uno y dice, bueno, este es el de Rápido, el de Uber Eats o en lo que usted quiera, y uno dice, ay, mamita linda, y qué tal, y todos desconfiamos de todos, esa es la pura verdad. No sabemos el de junto qué va a hacer, no sabemos si nos subimos al Uber qué nos va a pasar. Esta percepción no se ha podido ir, no ha dejado de estar entre nosotros. Mire, la confianza de los cuerpos de seguridad es otro de los asuntos que es muy importante. ¿En quién confiamos? El 85.9 ahorita lo tiene con mayor nivel de confianza la Marina, que también ahí es un asunto en donde pues suele pasar, ¿no? Que hay incidentes y entonces puede subir y bajar, pero son los que mantienen en un nivel más alto. En segundo lugar, el Ejército. Habrá que ver qué pasa ahora con los hechos de la semana pasada, si esto se mantiene o no, 83.6%. Y en tercer lugar se mantiene la Guardia Nacional con 73.1%. Eso es lo que nosotros tenemos en lo que corresponde a la confianza de los cuerpos de seguridad. Es en quien más confiamos los mexicanos en términos de esta seguridad cotidiana. Se dio cuenta que no aparece
por ningún motivo el otro asunto que tiene que ver con las policías, aunque bueno, la Guardia Nacional está haciendo estas veces en muchos casos, pero las policías nomás no aparecen, esas están ahí realmente muy bajas. Bueno, este día se cumplieron 50 años de la desaparición de un personaje fundamental en la vida del país, el general Lázaro Cárdenas del Río. Este día se realizó un homenaje al general Lázaro Cárdenas del Río por su 50 aniversario luctuoso en el Monumento a la Revolución. En su discurso y delante del presidente Andrés Manuel López Obrador, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas recordó que su padre siempre fue respetuoso. Ese fue muy interesante lo que dijo. Siempre fue respetuoso de la oposición, a pesar de los ataques en contra del gobierno cardenista. Y fíjese lo que argumenta el ingeniero. Sabía muy bien la fortaleza de los principios, el discurso y la gobernabilidad. Escuchemos. Fue respetuoso de la oposición, como se puede constatar ante los persistentes y viscerales ataques de las oposiciones, respondiendo a ellos con su labor política y conducta cívica, pues sabía qué y quiénes las movían y quiénes las representaban, con la convicción que no significaban riesgo alguno a la obra de la revolución y menos a los principios que normaban su proceder, sino que se fortalecían estos, respetando a esas oposiciones que por tronantes y agresivas que fueran, solamente ejercían su derecho constitucional a la disidencia. Termino diciendo que para honrar a Lázaro Cárdenas sobra la lisonja del discurso. Para hacerlo, es necesario retomar con firmeza y entusiasmo las causas que él hizo suyas: el rescate pleno de la soberanía nacional, el romper las cadenas de la dependencia política y económica, manteniendo incólume la dignidad de la nación. Bueno, este discurso fue muy importante porque, digamos, todos sabemos que hay una crítica respecto a cómo en ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador trata a la oposición. Entonces algunos lo interpretaron como más que una crítica, una observación del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Pero déjeme decirle también que hay algo que no se puede soslayar, que tiene en este momento el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas tiene también muy claro una visión de país, y también está muy claro que si esta sociedad no alcanza a ver a las oposiciones, por pequeñas que sean, por poco representativas que sean, con respeto y sobre todo con la fortaleza que da la gobernabilidad y los principios de esa gobernabilidad, pues el asunto se pone complejo, diría yo, ¿no? Delicado, grave incluso, ¿no? Genera polarización. Bueno, Javier García Diego, historiador, déjeme decirle, un gran historiador mexicano que además recientemente ha sido reconocido por la Crónica de Hoy, pero también, debo decirle, fue presidente del Colegio de México, un personaje que tiene la historia de México siempre cerca como forma de vida. Querido Javier, te saludo con enorme gusto, ¿cómo estás? Mi querido Javier, pues estoy muy bien, confinado, pero leyendo, escribiendo y esperando que ya termine esta pandemia, que ya deje de cobrarnos vidas a los mexicanos. Bueno, ahí te debo una disculpa de la semana pasada, que la quiero hacer pública. Te ofrezco una disculpa. Lo prefiero porque a mí la verdad el tema de Cristóbal Colón no me satisfacía del todo. A mí me gusta cuando la historia se convierte en debate intelectual y no en rencor político. Bueno, a ver, déjame plantear lo siguiente. En estas referencias que hace el presidente Javier, esto de que este es el mejor presidente de México, este es el mejor presidente de este siglo. A ver, digo, ¿quién es Lázaro Cárdenas para México? Bueno, primero que todo, es muy difícil decir quién es el mejor, porque cada presidente enfrentó diferentes contextos, diferentes circunstancias, y a cada quien hay que medirlo en base a eso, a la realidad que enfrentó. Lázaro Cárdenas, sin lugar a dudas, es un gran personaje de la historia, pero es un personaje paradójico. Por un lado, es un mito doble. ¿Qué significa eso? Es un hombre que está en el santoral de la historia que llamamos gubernamental del periodo priista, pero también es un hombre que está en el santoral de la historiografía de izquierda, de la política de izquierda, más
con el PRD, por obvias razones, que con Morena. Ahora, hay una paradoja enorme. Mira, Javier, su presidencia ha sido muy elogiada, su biografía en general, muy elogiada, pero nunca imitado. No tuvo continuidad, no tuvo, digamos, réplicas. Sí. Se dice que Echeverría en algún momento siguió su modelo, pero en realidad no fue cierto. Y bueno, del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que sí sabemos es que hace más referencias a Juárez que al propio Cárdenas. Es cierto que coinciden en la defensa de Pemex, pero por ejemplo no coinciden en la personalidad. El presidente López Obrador es mucho más estridente en cierto sentido que Lázaro Cárdenas, al que se llamaba la Esfinge de Jiquilpan. Era un hombre muy silencioso, muy discreto. Sí. En términos de reforma agraria, pues hay que aceptar que ya no hay tierra que repartir, entonces no puede ser bandera de ningún presidente la reforma agraria. Por otro lado, a Andrés Manuel López Obrador ya no le han tocado los grandes sindicatos que le tocaron no solamente convivir, sino crear a Lázaro Cárdenas, los grandes sindicatos nacionales. Hoy en día esas instituciones sindicales que tan importantes fueron a mediados del siglo XX son instituciones prácticamente caducas, no actuales, no vigentes. Por otro lado, a mí no me gustan los juicios morales que no son juicios históricos. Lázaro Cárdenas, el único progresista, el único honesto, el único sensible, el único nacionalista. La verdad es que hay que revisarlo renglón a renglón. Tampoco acepto las descalificaciones. Fue el hombre que destruyó el campo, el hombre que trajo el corporativismo. En realidad, fue un personaje absolutamente fascinante, un gran presidente en su llegada y en su salida, que no suele ser reconocido por muchos historiadores. Pero si quieres, de esto luego platicamos. Oye, Javier, ¿qué te pareció? No sé si tú pudiste escuchar el discurso del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas cuando se refirió a la oposición, poniendo la reacción de su padre ante la oposición. Yo pienso que como un indicador o como una señal de algo. No sé si esté sobreinterpretando el asunto. A ver, yo claro que lo oí. Yo suelo escuchar y poner atención en lo que dice el ingeniero. Aprecio mucho su visión de la historia y en general como personaje político. Ahora bien, Lázaro Cárdenas fue un presidente de mediados del siglo XX. Él estuvo entre 1934 y 40 y no tuvo mucha oposición durante la presidencia. Entonces, habría que precisar a qué se refiere el ingeniero. En realidad no había partidos de oposición. La oposición que tuvo Cárdenas era una oposición interna, que era la encabezada por el callismo. Una vez, digamos, desencajado el callismo del aparato político mexicano, volvió a tener, claro está, comprensiblemente oposición, a partir de 1939, porque ya se venía la sucesión presidencial y bueno, todas las fuerzas de oposición se concentran en esos momentos para mostrar sus posturas. También habría que pensar, a mí me gusta mucho pensar en Lázaro Cárdenas como expresidente. La gente cree que Lázaro Cárdenas terminó su gestión, terminó su momento histórico al no designar a Francisco J. Mújica. Lázaro Cárdenas tuvo muchas diferencias con los presidentes posteriores, salvo con Ávila Camacho, con el que colaboró, incluso fue miembro de su gabinete, fue secretario de Defensa con Ávila Camacho. Pero claro, Miguel Alemán era su némesis, los dos proyectos más antagónicos que ha habido en el siglo XX mexicano son esos dos. Luego vino Ruiz Cortines. Con Ruiz Cortines tuvo básicamente dos diferencias. Por un lado, Ruiz Cortines siempre sospechó que había sido enriquista, que había apoyado el movimiento de Enríquez Guzmán. Y por otro lado, la postura de Lázaro Cárdenas frente al golpe de Arbenz o contra Arbenz en Guatemala. Con López Mateos también tuvo diferencias. Uno por la Revolución Cubana y otra por el asesinato de los jaramillistas, de Jaramillo y de su familia. Con Díaz Ordaz, por el movimiento, consideró que era excesiva la represión a los estudiantes del movimiento de 68. Con Echeverría ya no le tocó coincidir. Él muere en octubre a 2 meses de que tomara la presidencia Echeverría. Ahora, si bien tuvo estas diferencias con los otros presidentes, con los presidentes posteriores a él, nunca fue estridente en sus críticas. Siempre las hizo ver, siempre quedaba claro que había diferencias,
pero ni rompió con el PRI, ni fue, repito, estridente en sus críticas contra los siguientes presidentes. Fue un hombre muy institucional. Oye, Javier, hay dos asuntos ahí que llaman la atención. Uno, los dos grandes hechos que marcaron en buena medida al régimen de Lázaro Cárdenas, a sabiendas de que hubo muchas otras cosas. Uno, que fue pues la llegada de los españoles, que fue realmente importante y que se recuerda en España, creo que con generosidad y aprecio. Y la otra parte fue, sí, es decir, yo bromeaba un día en donde cuando Hugo Sánchez estaba en su mejor momento, decían, Hugo Sánchez es como el Lázaro Cárdenas, me decía un taxista, ¿no? Entonces, o sea, yo me sentía muy emocionado por poner esos dos ejemplos, ¿no? Pero lo otro que te quiero decir es ese tema, como lo ves, y el otro, Javier, es el que tiene que ver con la expropiación, estatización, como le quisiéramos llamar al tema petrolero, que fue algo que trascendió y que en las escuelas en las que estuvimos, Javier, era de alguna otra manera, a querer o no, un tema central en nuestros libros. Absolutamente. A ver, Lázaro Cárdenas, cuando es designado candidato por el PNR, no era un hombre carismático, no era un hombre conocido. De hecho, hizo una campaña extensísima, atravesó a todo lo largo y ancho el territorio nacional sin tener un adversario electoral. Uno se preguntaría, ¿para qué haces una campaña tan larga si no tienes contrincante? Él quería conocer el país, quería conocer los problemas directamente del país, quería conocer, digamos, a las autoridades locales, a los caciques de las regiones, pero también quería ser conocido. De verdad, el Lázaro Cárdenas que pasa a ser figura histórica fue el de la expropiación petrolera. Y aquí quiero yo señalar algo, Javier, porque hay algunos académicos y algunos políticos que dicen la expropiación del petróleo. Es equivocado. El petróleo no se podía expropiar porque el petróleo ya era propiedad de la nación desde la Constitución de 1917. Lo que se expropian, y si uno lee el decreto expropiatorio, es a las compañías, los fierros, las lanchas, las torres, los tubos, las oficinas, los muebles. Eso es lo que se expropió. El petróleo ya era de México desde el artículo 27 de la Constitución de 1917. ¿El tema español? ¿Sí me decías? ¿El tema de España? No, el tema de España es, yo lo veo con dos perspectivas, Javier. A ver. Uno, la generosidad diplomática, dar una muestra al mundo de lo que era acoger a gente con muchas dificultades, la sobrevivencia de todos estos republicanos en el gobierno triunfante con Franco era realmente riesgosa, no se podía garantizar, y de hecho hubo más fusilados en los años siguientes al triunfo del franquismo que durante la guerra civil. Es una cosa horrenda. Pero también es una cosa muy pragmática. Estaba muy claro Lázaro Cárdenas y la gente cercana a él, por ejemplo Cosío Villegas, por ejemplo Alfonso Reyes, que era muy útil para las universidades angloamericanas, inglesas y norteamericanas la llegada de los intelectuales, vamos a llamarles judío-europocentrales, de Alemania, de Austria, de Suiza, lo que fuera. Se le presentó a Lázaro Cárdenas la oportunidad, la conveniencia de invitar a ciertos intelectuales españoles que podían enseñar al día siguiente, porque no tenían que aprender la lengua del refugio, la lengua del país que los acogía. Claro, sí. Entonces fue una jugada genial en un país que tenía un sistema de educación superior muy necesitado. El Politécnico estaba recién fundado en 1936 y la Universidad Nacional era una institución no como la de hoy, era una universidad elitista, era una universidad conservadora y que además había sido muy golpeada porque la universidad se funda en 10, pero inmediatamente tiene que enfrentar la Revolución Mexicana y muchos de los profesores, de los grandes profesores de la universidad de 10, fueron al exilio. Entonces, realmente carecíamos de intelectuales. Y déjame decirte otra cosa, Javier, esto es importantísimo. México tenía un pensamiento muy nacionalista, muy regional, muy parroquiano. Creíamos que con la ideología de la revolución y con el arte mexicano íbamos a salir adelante de todos nuestros problemas. Que esta ideología de la revolución era capaz de solventar todos los problemas del país.
No estábamos en contacto con el pensamiento occidental. Como dijo Alfonso Reyes, habíamos llegado tarde al banquete de la civilización. De repente llegan estos españoles, todos políglotas, filósofos, historiadores, sociólogos, y Cosío llega a ser al mismo tiempo secretario de la Casa de España y director del fondo, y los puso a traducir. Y gracias a estos intelectuales españoles, el fondo se reconvirtió, se reinventó de una editorial de temas económicos a una editorial ecuménica de filosofía, de historia, de sociología. Gracias a esos traductores intelectuales españoles que trabajaban en la Casa de España o en el Colegio de México, pero también traducían para el fondo, conocimos a Marx, conocimos a Max Weber, a Heidegger, a Dilthey y a cientos más. Gracias a esos españoles, México pudo salvar el retraso intelectual en el que estaba. Pudimos llegar a ese banquete de la civilización. Tarde, pero llegamos. Esas son dos de las aportaciones más grandes que tuvieron intelectuales españoles. Déjame hacerte una última pregunta que puede resultar como muy obvia, Javier. Pero para nada. Estamos, Javier, ante uno de los grandes personajes de la vida política de nuestro país. Absolutamente. Pero yo te diría, porque a la gente le gusta la llegada de Cárdenas, cómo desplaza a Calles, lo desplazan, han dicho que como cirujano o como relojero. Me gusta más como relojero porque no hubo una gota de sangre. Los cirujanos cuando extirpan consumen sangre, vierten sangre. No hay de otro. Relojero no. Pero a mí me gusta mucho la salida de Cárdenas. Se dio cuenta que ya no podía hacer más reformas. Se dio cuenta que había oposición en el ejército, la rebelión de Saturnino Cedillo, la candidatura independiente de Almazán. La clase media se estaba agrupando, funde el PAN en septiembre de 39. Hay la oposición de un grupo de revolucionarios que no veían a una revolución como radical. Era para ellos distinta la revolución de Madero, la de Carranza, la de Cáiz, a la de Cárdenas. Pero Cárdenas se dio cuenta que ya no podía hacer más reformas. Había estallado la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos no iba a permitir un laboratorio radical al sur de su frontera, pero sobre todo, Javier, no tenía buen candidato. Mújica era muy mal candidato, extraordinario personaje, pero distanciado de la CTM, o sea, no tenía apoyo de los trabajadores. Tenía grado militar, pero no tenía el respaldo del ejército. La Iglesia Católica no le perdonaba el artículo 3. Los empresarios no le perdonaban la ley de expropiación de 36. Mújica era muy mal candidato. Y en cambio Ávila Camacho resultó ser dentro del cardenismo la opción moderada, pero vaya que era cardenista, había sido su jefe de Estado Mayor. Sí. Además, frente a la Segunda Guerra Mundial, Cárdenas decidió que era mejor tener a un presidente general, a un presidente militar, y Ávila Camacho lo era. Entonces, a mí todos estos críticos que son nostálgicos de Mújica y críticos de Ávila Camacho, les digo, Cárdenas acertó al elegir a Ávila Camacho. Y un último punto, Javier, si me permites. Claro que sí. Cárdenas dio concesiones a campesinos y obreros, derechos a los trabajadores, tierra a los campesinos, pero a cambio de una organización. O sea, él hizo estas reformas, hizo estas concesiones como estadista, no como activista social. Esa es una diferencia enorme. Y les pidió a los obreros y a los campesinos que se organizaran en centrales nacionales. CTM en febrero de 36, CNC en 38, la de los trabajadores, la de los campesinos. Y esas dos grandes organizaciones nacionales aliadas con el gobierno nos han dado la estabilidad de la segunda mitad del siglo XX. No volvimos a tener problemas, sí, pero no inestabilidad social, no un gran conflicto obrero, no un gran conflicto campesino. Y eso fue gracias a la organización y a la disciplina que nos legó a Lázaro Cárdenas. Extraordinario personaje, pero repito, es paradójico, muy admirado, pero nunca continuado. Oh. Además, qué sí. Bueno, no se puede continuar. Eran distintas circunstancias. No le pidamos al Pemex de 2020-2021 que proceda como el Pemex de 38, pero si el mundo ha cambiado, por favor. Javier, te mando un gran saludo y un gran agradecimiento por esta clase. Gracias por la clase gratuita. Mi querido Javier, como siempre, de preferencia de siglo XX. No me mandes con Cristóbal Colón. Bueno, gracias de nuevo, Javier. Muy buenas noches. Un abrazo, Javier. Gracias para ti. Gracias. Vamos con más.
Bueno, el fin de semana el PRI, digo, quienes piensan que el PRI ya regresó, la verdad que me cuesta trabajo creerlo, ¿eh? Yo más bien creo que ganó por el entorno, ¿no? Morena no está peleándose, el PAN está en la lona, peleándose con México Libre, y el PRI, como sea, mantiene estructura partidista y aparecen, ¿no? Yo no veo muchas virtudes en el PRI hoy como para que ese sea el motivo de la victoria, pero ¿qué le parece si mejor vemos lo que pasó? El PRI se declara ganador de las elecciones para renovar el Congreso de Coahuila y para el cambio de gobierno en 84 ayuntamientos del estado de Hidalgo. La elección se realizó ayer en 2 estados, los dos, por cierto, gobernados por el PRI. Miguel Ángel Riquelme en Coahuila y Omar Fayad en Hidalgo. Muchos calificaron esto como una derrota para Morena. Lo cierto es que en el caso de Coahuila hay que destacar los votos que la izquierda logró juntar, ya que Morena alcanzó el 19.3%, cuando ningún otro partido de izquierda había podido pasar del 5% en una elección de diputados locales. Vea usted, el gran asunto para el PRI es que en las ciudades en las ciudades con gran densidad poblacional logró aparecer y estaba perdido porque su voto era en el campo. Un poco lo que pasó en Puebla. En Puebla el PRI, el Morena, ganó en la elección reciente para gobernador, ganó fundamentalmente por el voto en el campo, porque en las ciudades Morena salió derrotado por el PAN. Así que por lo pronto, pues veamos esto, que el PRI medio sacó la cabeza, no del todo, y hay peleas en Pachuca, y esa debe ser una buena pelea para ver quién ganó. 300 y tantos votos es la diferencia. Ya veremos el miércoles. Hoy hubo mitin, por cierto, también ahí en Pachuca por parte de Morena para exigir el triunfo. En medio de la pandemia de COVID-19, Coahuila e Hidalgo tuvieron elecciones el pasado domingo. En una jornada electoral marcada por el uso de cubrebocas, el Partido Revolucionario Institucional tiene resultados preliminares favorables en las dos entidades del país. Mientras, Morena presumió ganar las principales ciudades en territorio hidalguense y denunció varias irregularidades. De acuerdo con el programa de resultados electorales preliminares, el PRI tiene ventaja en 16 de los 16 distritos para renovar el Congreso de Coahuila, con un avance del 96.3% de actas contabilizadas. Además, en la entidad gobernada por el priista Omar Fayad, el partido tricolor obtuvo 32 municipios según los resultados preliminares del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con el 100% de las actas capturadas. El PRD consiguió 7 municipios, Morena 6, la coalición entre PRD y PAN 6, el PAN, Nueva Alianza, Encuentro Social y coalición PT Partido Verde Morena, Encuentro Social, 5 cada uno. El PT 4, Movimiento Ciudadano 3 y el Partido Verde 3. Ante los resultados preliminares, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, celebró que su partido haya ganado en las dos entidades. Está claro que la mejor oposición no es la que grita más, no es la que protesta más. La oposición inteligente, estratégica, como la está haciendo el Partido Revolucionario Institucional, es con cercanía con la gente, con propuesta, siempre construyendo a favor de México. Por su parte, el líder nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, denunció irregularidades en la jornada como prácticas de compra del voto y el uso de la policía para agredir a simpatizantes de su partido e inhibir la votación. Tras declararse los ganadores de la contienda en Coahuila, durante la semana se entregarán las constancias de mayoría y será hasta el 25 de octubre que se entregarán las de los de representación proporcional. Además de los resultados, estas elecciones marcarán historia porque por primera vez se usaron cerca de 100 urnas electrónicas, el uso de cubrebocas y las medidas sanitarias. Edgar Ledesma, Heraldo Televisión. Aquí, señor. Afuera. Tranquilo. Ya le estoy diciendo. Dile a tu gente que pare todo. Dile a tu gente que pare todo. Pare todo. Yo no quiero que haya desmadre. Métanse aquí. El sábado se cumplió un año de lo que hemos conocido y hemos definido como el Culiacanazo o Jueves Negro. En Culiacán, el Centro Ciudadano de Investigación, Iniciativa Sinaloa, emprendió una campaña de
la llamada resiliencia denominada Jueves Negro Nunca Más, en la que se hizo un llamado a abordar el tema para entender cómo es que el narco influye en la ciudad. Además, a un año y días, 2 días, la Fiscalía General de la República no ha judicializado ante un juez federal ninguna de las carpetas de investigación que tiene abiertas contra el hijo del ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo. Bueno, este es el antecedente para conversar con alguien que ha seguido muy de cerca este tema, de manera, me parece, incluso muy profesional, muy puntual, con información precisa. Y le quiero agradecer a Adrián López, director del noroeste de Sinaloa, que esté con usted y con nosotros. Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Qué gusto saludarte, gusto saludarlos a todos. ¿Cómo has estado, Adrián? Muy bien, muchas gracias. Trabajando, bueno, cumplimos un año después del famoso Jueves Negro, como lo hemos denominado acá en Sinaloa, y pues tratando de reflexionar desde diversas perspectivas, en colaboración con la sociedad civil, en colaboración con otros medios de comunicación. Creo que es importante esta reflexión. Oye, Adrián, a ver, empecemos por algo. ¿Qué de manera sucinta, qué presumes que pasó ese Jueves Negro? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo poder concatenar los acontecimientos de lo sucedido ese día? Híjole, resumirlo es complicado, pero creo que básicamente 2 cosas, ¿no? A ver. Una mezcla de ineptitud estratégica y operativa por parte de las autoridades federales para detener un objetivo estratégico del más alto perfil dentro del cártel de Sinaloa, que derivó en todo esto que ya vimos. Y la otra cosa, creo, por primera vez en mucho tiempo, a esa escala, los culichis y los sinaloenses vimos la peor cara del cártel de Sinaloa, este cártel que lleva más de 50 años instalado en el estado, con Culiacán como su base principal de operaciones, de gasto, de exhibición, etcétera, cuando decidieron literal hacer terrorismo para rescatar a uno de sus líderes detenidos. En eso lo resumiría, en una mezcla enorme de ineptitud, de improvisación, de subestimación del enemigo que tenían enfrente, y por el otro lado, la manifestación más pura y dura de un cártel que tiene 50 años, que se ha sofisticado en comunicaciones, en operaciones, en capacidad de violencia, y que ese día la exhibió con todo su esplendor. Y en medio se quedaron los ciudadanos. Sí. Oye, Adrián, a ver, déjame plantearte, es muy difícil poder tener como claridad, ¿no, Adrián?, de cuál fue la mejor decisión que se podía tomar. ¿Qué piensas de la decisión que el presidente fue muy ambiguo, ¿eh? ¿Te acuerdas al principio qué dijo? No, al principio dijo, bueno, ahí me lo sugirieron, les dije, bueno, pues, y luego ya dijo, yo decidí. ¿Qué piensas de la decisión que se tomó de dejar en libertad al hijo del Chapo Guzmán? Por supuesto, me parece que fue correcta. O sea, creo que ya al final, en el cálculo ético de mal menor, no tenían de otra. Pero no es que haya sido una decisión planeada, consensada, etcétera. De hecho, sorprende mucho que el presidente ha ido asumiendo cada vez más los costos políticos de esta decisión, diciendo yo tomé la decisión de liberarlo. Y tiene todo el sentido en una coyuntura así, pero hay que dejar bien claro que terminaron en esa situación de última opción precisamente por los errores cometidos desde el diseño del operativo, desde la estrategia del operativo y la ejecución del operativo, y ellos mismos se metieron allí. Entonces el tema es pues que arreglaron un problema que ellos mismos crearon. Sí, oye, ¿qué hubiera pasado? Entiendo que hubiera, siempre un mal verbo, ¿no, Adrián? Pero ¿qué hubiera sucedido o qué supones, qué escenarios hubieran sucedido si al final se toma la determinación de llevarse a Ovidio y detenerlo y traerlo a México? ¿Qué supones que hubiera sucedido en la ciudad? ¿Qué andaba pasando? ¿Y por qué llamó tanto la atención de que estuviera tan movilizada? Pues ¿de qué tamaño, diría yo, son los simpatizantes o el cártel mismo? A ver, yo creo que algo que hay que precisar, lo hicimos en Noroeste con un análisis que hicimos posteriormente con un trabajo que publicamos, el rehén era el ejército, que es en la zona del operativo, en el sector Tres Ríos, a pesar de los errores tácticos y de la emergencia de estos grupos que se organizaron muy rápido y bloquearon avenidas, robaron autos, etcétera, etcétera, en términos reales, en ese enfrentamiento,
pues había más muertos del lado criminal. Podían haber sostenido el arresto en la zona del operativo, donde evidentemente no lo podían sostener porque ahí ya lo habían perdido y fueron sorprendidos. Fue en las 5 ubicaciones distintas, fuera del operativo, en la caseta Costa Rica, en algunas bases militares, etcétera, donde le secuestraron a 11 militares. No vamos a saber nunca, y qué bueno, hasta dónde hubiera llegado el cártel de Sinaloa y los criminales en términos de atacar a la población. Qué bueno. Pero sí queda claro que tenían a 11 militares privados de la libertad que luego liberaron después, y hay que precisar esto, después de que Ovidio fue liberado. Sí. No fue un intercambio, digamos, parejo. Fue una vez que Ovidio fue liberado, cuando ellos liberaron a los 11 militares. Ellos ya estaban en manos del crimen organizado y definitivamente eso no hubiera salido bien. Por eso nosotros titulamos el trabajo El rehén era el ejército. Y eso no minimiza para nada la situación de zozobra, miedo y las víctimas inocentes que cayeron en medio del sector Tres Ríos, que fue lo que controlaron. Pero la verdad es que también tenían a 11 militares que tenían un pésimo pronóstico en caso de continuar el operativo, y yo creo que ese es uno de los factores que más pesó a la hora de tomar la decisión. Oye, ¿qué es de Ovidio, ¿Tienes una idea? ¿Qué será de él? ¿Qué será de Ovidio? En mi artículo de esta semana, pues evidentemente sigue libre. Evidentemente no hemos visto otro intento por arrestarlo. Si está en las montañas huyendo o está en las calles de Culiacán, no sabemos. No sabemos. Y creo que algo que se nos olvida un año es todos estamos haciendo la interpretación simbólica, cultural, sociológica, incluso política del Jueves Negro. Pero hay una muy concreta y es la impunidad. Sí. Ese día se cometieron más de 10 tipos diferentes de delitos. Hay 3 víctimas 100% inocentes, al menos, que cayeron en medio de las balas. No sabemos si del ejército o del crimen organizado. ¿Qué le pasó a la ciudad, Adrián? ¿Qué le pasó después? ¿Qué le pasó a la ciudad después de eso? ¿Qué fue lo que le sucedió a la ciudad? ¿Quedó atemorizada o qué fue? ¿O acabó enojada con López Obrador o con el gobernador o con Ovidio o con quién? Es muy curioso, pero el temor fue evidente. Durante muchas semanas después estuvimos continuamente reportando desde diversos medios cómo había rumores de balaceras en ciertos sectores. Sí. Había rumores de convoyes, había rumores de enfrentamientos, y cuando las autoridades acudían te decían no hay nada, ¿no? Y por supuesto la gente dudaba de esa versión, duda siempre de esa versión. La ciudad quedó en una situación de zozobra y de miedo sostenida. Yo me atrevo a decir que todavía existe. Me atrevo a decir que todavía la gente tiene fresco el recuerdo. Lo vimos en estos días en que hubo que hablar del tema. Y en términos concretos no pasó nada. En términos concretos no hay ningún detenido. En términos concretos, es más, ni siquiera le han terminado de reparar los daños a las víctimas en cuanto a la condición material. Hay muertos. Hubo heridos, hubo negocios afectados, hubo vehículos robados, sucedieron una serie de llamadas de extorsión, hubo gente que quiso lucrar diciéndole a la gente que ese día le habían clonado su teléfono con todo el material que recibieron. O sea, hay delitos concretos configurados allí que están en unas carpetas de investigación que todavía se siguen integrando un año después. Los responsables del operativo más bien andan aspirando a otros puestos como Alfonso Durazo. Pues sí. Oye, y en una de esas va a llegar, quién sabe si va a ganar, pero de que va a llegar a la candidatura, pues es muy probable. Enfrentará, menos mal que no van a correr, pero enfrentará a Ana Gabriela Guevara, ¿no? Oye, a ver, déjame plantearte 2 asuntos finales, Adrián. Uno, es tan fuerte que no alcanzamos a tener la dimensión, el cártel llamado de Sinaloa. A ver, yo creo que es importante entender que el cártel de Sinaloa es un tanto distinto del resto de los cárteles que tenemos en México. No porque no haya otros cárteles en otras regiones que también tienen muchos años, sino porque el cártel de Sinaloa ha logrado en los últimos 50 años hacer, creo que, 2 cosas que lo distinguen. Una es transitar generacionalmente. O sea, estamos viendo la 3ª generación del cártel de Sinaloa. Sí. La 3ª generación. Y eso implica un aprendizaje.
Y eso implica una diversificación del negocio. Y eso implica una sofisticación de las maneras de hacer uso del modelo criminal. Y la segunda, y esto ya es una hipótesis mía, yo creo que el cártel de Sinaloa es el único cártel de México que se ha constituido en una verdadera mafia, entendido el modelo mafioso como el modelo clásico, donde más que la mercancía ilegal que traficas, puede ser drogas, puede ser alcohol, puede ser ropa, puede ser los vehículos, lo que importa es el uso de la fuerza. El modelo mafioso es el uso de la fuerza para garantizar ciertos intereses económicos, comerciales, políticos incluso, ¿no? Lo estamos viendo, ¿no? Ahora con el caso del general Cienfuegos y con el caso de García Luna, ¿no? ¿A qué nivel puede llegar nuestro crimen organizado? Y yo creo que en esa lógica mafiosa, el cártel de Sinaloa ha logrado eso porque también se ha quedado acá. Son de aquí. ¿Me explico? A Ovidio lo agarraron en Culiacán, no en Chicago, no en la Ciudad de México. Y eso cuenta también para las maneras en las que ejerce su violencia, ¿no? Al final, los líderes del cártel de Sinaloa son sinaloenses y buscan pertenecer a la comunidad más que expoliarla. Ese día enseñaron que primero están sus intereses, por supuesto, claro, que el bien de la comunidad en la que permanecen. ¿Son poderosos? Pues claro, tienen muchísimo dinero igual que otros carteles, tienen acceso a poder de fuego gracias a que nuestra frontera es súper porosa en términos de armas. Entonces sí, vimos un poder que fue completamente subestimado, creo, por las autoridades. Adrián López, a ver, una última, Adrián. Los culiches no les gusta el cártel, conviven con el cártel, simpatizan con el cártel, ¿o qué presumes que pasa en el imaginario colectivo culiche? Yo creo que todas las anteriores. Sí, porque pensar que todo Culiacán abomina al cártel o dice no somos esto es mentir, y pensar que todos en Sinaloa nos dedicamos al comercio de drogas, somos narcos, cantamos corridos y tenemos un cuerno de chivo, también es caer en una simplificación enorme. Somos una sociedad compleja y este cártel lleva acá 50 años. Sinaloa acumula 27,000 homicidios de 1990 a la fecha. 27,000 homicidios. Entonces, es una situación de atrocidad y es una violencia que hemos venido normalizando de muchas maneras. Y que también nos ha dejado un estigma muy poderoso, muy poderoso. Entonces, no podemos caer en la simplicidad de decir que somos más que eso y somos solidarios y somos resilientes, porque lo somos, pero al mismo tiempo tampoco podemos negar que esos jóvenes que ese día traían un cuerno de chivo y se armaron para defender los intereses del cártel no son sinaloenses, también lo son. Y entonces hay que más bien preguntarnos por qué estaban arriba de esa doble rodado con un calibre 50 y no en la escuela y no trabajando. Claro. Entonces yo creo que el fenómeno es más complejo que buenos y malos, que narcos y gente decente o que una generalización absoluta de cómo somos los sinaloenses. Adrián, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros. Muchas gracias, Javier. Al contrario, gracias por platicar. Muchas gracias. Como ven, luego. Una muy buena mirada que tiene de alguien de adentro, que sabe de qué se trata, etcétera, ¿no? Ahí quedó. Hace un año, 2 días pasó esto. La incapacidad y al final la mejor decisión fue la que tomaron. Lo otro era lo inesperado, y vaya usted a saber qué niveles de violencia hubiera alcanzado. Bueno, vámonos a la pausa y le recordamos, hoy tenemos nuestro debate de los lunes con el representante del Partido Demócrata y el Partido Republicano aquí en nuestro país. Vamos y regresamos. Bueno, ¿cómo van, antes que iniciar nuestra mesa, cómo van las tendencias en las preferencias de cara a la elección presidencial en Estados Unidos? En estas encuestas, que le reitero, no necesariamente dicen mucho por la complejidad del sistema electoral estadounidense, si nos atenemos a cómo están hoy las cosas, el señor Joe Biden tiene 51.2%, 3%, perdóneme usted, y el señor Donald Trump 42.4%. Esto es para que se dé usted una idea. Aunque ganó un poco de terreno, por cierto, el candidato ante el candidato demócrata, el señor Donald Trump.
El ex vicepresidente Biden tiene una intención de voto del 51.3, dato importantísimo en comparación con la intención del voto de Donald Trump, que tiene 42.4. Y bueno, como le mostramos la semana pasada, ahí está cómo quedaría el mapa de colegios electorales por estado, donde se prevé que Joe Biden gane la elección por 323 electores, mientras que Trump obtendría 215. Le recuerdo, la elección presidencial de 2016, las encuestas, que no se nos olvide, fallaron, por más que se llevó poco más de 2 millones de votos la señora Clinton sobre el señor Trump. Bueno, le queremos agradecer a Grisha Rader, representante del Partido Demócrata de Estados Unidos en México, y hoy nos acompaña. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Grisha? Buenas noches, un gusto estar aquí contigo nuevamente y gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Muchas gracias, en verdad. Y también con nosotros Eric Rojo Stevens, él es coronel retirado del Ejército de Estados Unidos y expresidente del Partido Republicano en México. Eric, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Gusto de estar con ustedes. Hola, Grucha. Gusto de verte también. Gracias. A ver, empecemos, Eric, con si les parece. Primer tema. ¿Qué les dicen las encuestas que acabamos de presentar? Empezamos, si quieres, contigo, Eric. ¿Qué te dice esta encuesta que coloca al candidato republicano de manera importante abajo en las mismas? Mira, me dice dos cosas. Que dada la fluidez de la situación, realmente el presidente Trump y todos los que lo estamos apoyando tenemos que trabajar muy duro de aquí al 3 de noviembre para cambiar los colores del mapa. Dos, yo estuve en la campaña del presidente Reagan en 1984 en Washington durante el proceso de reelección. Mi función era comunicarme con todos los grupos nacionales y pasar noticias diarias. Y en esos días, si leías el Washington Post y el New York Times, que lo hacíamos con muchos otros periódicos, jurabas que el presidente Reagan iba a perder la elección y ves que no fue así. Entonces, realmente, como comentabas, tenemos que estar pendientes de los cambios, de las diferentes noticias que hagan que el grupo no independiente o no decidido vaya para azul o rojo, como lo decimos hoy en día, y esperar hasta el último minuto porque, como decía Yogi Berra, no se acaba la ópera hasta que no cante la gorda. Bueno, ¿cómo ves las cosas, Grisha? Totalmente de acuerdo con Eric. La verdad es que el tema de las encuestas es muy delicado. Lo vimos hace 4 años. Nos confiamos nosotros los demócratas de alguna manera, seguimos las encuestas y pensamos que realmente Hillary traía ventaja. El tema es que los republicanos pues hasta cierto punto se avergüenzan de decir públicamente, muchos de ellos, que están a favor de Trump. Entonces cuando vienen los encuestadores y les dicen, oye, ¿por quién piensas votar? Pues no lo dicen públicamente porque con buena razón están avergonzados. La realidad es que no sabemos qué va a pasar. Sin duda es una contienda muy, muy cercana. Los números están muy cercanos. Aunque también es cierto que Trump ha perdido el apoyo de todos los grupos prácticamente con excepción de uno, que es el de los blancos entre los 35 y 45 años, extremadamente religiosos y sin educación preparatoria y mucho menos de universidad, que son quienes, o sea, los ignorantes son los que están apoyando a Trump y se entiende perfectamente, pero sin duda ninguno de los dos partidos, de los dos lados, estamos confiando en las encuestas. Vamos a pelear hasta el final de esta campaña, hasta el final de esta jornada electoral, como si fuéramos a perder, y pues realmente ese es el resultado que estamos viendo en estas campañas electorales que están pasando en Estados Unidos, de los dos lados de la ecuación. A ver, déjame nomás preguntarte, Grisha, sobre lo que decías. Partiendo de lo que tú dijiste, reitero, citándote, los ignorantes van a estar con Trump, y si los ignorantes, pongo comillas, ¿no? De nuevo, ¿son la mayoría? Pues si los ignorantes son la mayoría y lo que quieren es un gobierno como lo ha estado llevando hasta ahora Trump, en donde es racista, xenofóbico, homofóbico, en contra de minorías religiosas y raciales, si eso es lo que quieren, pues a fin de cuentas esa es la democracia. Pero tenemos toda la confianza en que el pueblo americano se da cuenta
que realmente Trump no es republicano, no es alguien que va a mantener las instituciones de Estados Unidos a la larga. Y en este momento no estamos tratando de convencer a demócratas o a trumpistas. Estamos tratando de llegarle a los republicanos que entienden que Trump no es uno de ellos y que el daño que está causando para la nación es muy grave. Eso lo ves en cientos de analistas de inteligencia, el hecho de que ningún expresidente republicano o excandidato republicano a presidencia se haya pronunciado a favor de Trump. Se ve claramente que los republicanos entienden que él no es uno de ellos y que es un peligro para la nación como tal. ¿Qué piensas de esto, Eric? Bueno, deja que me acabe de reír porque se me hace una comedia más que un debate político. Digo, yo tengo estudios avanzados y no me considero ignorante, pero Hillary nos llamaba deplorables. Así es que, digo, el que nos lancen insultos a la ligera no cambia la realidad de que el presidente Trump, nos guste o no nos gusta su personalidad, es uno de los pocos presidentes que ha cumplido todas sus promesas, todo lo que lo tratan de embarrar de que sea racista, xenofóbico y demás, es una mentira muy grande, pero como decía Joseph Goebbels, el ministro de propaganda alemán, si repites una mentira suficientemente veces, se convierte en la verdad. Y ese es el único argumento que tienen los demócratas, y ese es el problema. No hay un fundamento real en cuestión de una economía, como la población es minoritaria, los negros, los hispanos, las mujeres antes del COVID habían ganado lo que nunca se había ganado anteriormente, un promedio de $6,000 anuales por familia. Los trabajos que el presidente Obama juró que nunca regresarían a Estados Unidos, regresaron bajo Trump. Entonces, realmente es interesante oír insultos, pero nosotros estamos buscando substancia, estamos buscando que el pueblo entienda que el futuro del país no está en una asociación con China, como dice Joe Biden, que es el futuro de Estados Unidos, sino realmente, y eso es importante para México también, que nos alejemos de ser clientes de China, empezar a producir lo que producimos en América del Norte y volvernos en el coloso industrial y comercial que debemos de ser. Eric, te planteo, muchas de los juicios o de las expresiones que ha tenido el señor Donald Trump han sido muy severas, particularmente contra México. ¿Ahí qué podríamos plantearnos? ¿Qué podríamos decir? Simplemente aquella máxima que luego decimos en México, le digo a Eric y le digo a Grisha, aquello de que somos su traspatio, Estados Unidos tiene socios, no amigos. ¿Qué pensar de esto? Le pregunto a los dos, empezando por ti, Eric. Mira, recordemos el libro que se llamaba Vecinos Distantes, que sí lo éramos, ya no somos vecinos distantes. México y Estados Unidos estamos integrados comercial, culturalmente, familias, los millones de mexicoamericanos, los millones de americanos que viven en México, los millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, es algo que está fuera del control de ambos gobiernos. Ambos gobiernos mantienen una situación cordial. Creo que los insultos de Trump a mí me molestaron. Yo estuve muy en contra de su candidatura por los insultos que dio hasta el final de la campaña. Hoy, como muchos, cambié porque realmente la realidad es muy diferente a la retórica política. Él hizo que el NAFTA, que ya había pasado de su efectividad, se cambiara al tratado que tenemos nosotros. Lo haya insultado o no, la realidad es que tenemos un tratado muy productivo que los demócratas trataron de torpedear, que trataron de envenenar con las cuestiones laborales, tratando de que una persona en México gane lo mismo que en Estados Unidos, lo cual no era directamente productivo. Tienen que ser sueldos proporcionales a la economía para que una persona en una fábrica en México gane el equivalente a una persona en la fábrica de Estados Unidos. Se reconoce que el trabajador mexicano es tan productivo como el trabajador americano, lo cual nos da una sociedad muy fuerte. Y el problema de migración regular se tiene que resolver con el Congreso. El presidente no está en contra de la migración, está en contra de la migración ilegal, pero la mayoría de los ciudadanos americanos estamos en contra de la migración ilegal
porque queremos saber quién entra a mi casa y que entren personas productivas, sin enfermedades, no criminales, igual que se hizo en Ellis Island. Lo que se está tratando de hacer en la frontera de filtrar a la gente productiva fue lo mismo que se hizo a finales del siglo XIX cuando vino la gran migración europea. ¿Qué piensas, Grisha? Mira, primero que nada, no me sorprende en absoluto que un trumpista, no un republicano, un trumpista use citas de Goebbels o de cualquier persona del ejército nazi o de Hitler para hacer su punto. Me queda clarísimo que esa es la filosofía que trae. Pero bueno, hablamos de que a lo mejor China no es el mejor socio comercial. Pero bueno, Trump sabemos que tiene una relación muy cercana con dictadores. Entre ellos está Putin de Rusia, obviamente, y está muy cercano también con Kim Jong-un de Corea del Norte. Son amiguis, hay fotos donde se están abrazando y Trump se siente muy familiar con este tipo de dictadura, porque así es como le gusta a él llevar su gobierno. Lo que él dice es lo que se hace. Y lo entendemos que así funciona, por eso hablamos de un partido trumpista más allá de un partido republicano. Ahora, el coronel habla del Tratado de Libre Comercio y que si tratamos de alguna forma de torpedearlo. No, a ver, esa es esa burbuja rosada de alguna forma que los trumpistas viven en su propia realidad. Sí, obviamente Kamala Harris estuvo en contra de aprobar el tratado como estaba escrito porque no garantiza que se va a proteger el ambiente. Nosotros, como saben bien, somos gente de ciencia, los demócratas entendemos ciencia, sabemos que hay expertos que saben más que nosotros, que el cambio climático es muy grave para todos y que si podemos a través de un tratado hacer que un gobierno extranjero, en este caso México, proteja su ambiente para el beneficio no solo de los mexicanos, sino de todo el mundo y de todo el continente, pues lo vamos a hacer. Y Kamala Harris, siendo una persona consciente del cambio climático, pues hizo todo lo que pudo para poner su protesta y decir, señores, este tratado no protege el ambiente lo suficiente y tampoco los derechos de los trabajadores en México y creemos que debe haber cambios y por eso puso su protesta. Ahora, el coronel comentaba que, por ejemplo, Trump está a favor de la migración legal. Pues qué curioso que entonces su partido y su gente estén tratando de aprobar en el Senado el RAISE Act, que es el que corta a la mitad los permisos de migración legal, no ilegal, sino los H-1Bs, los permisos de gente que viene a traer su talento y su aportación intelectual a Estados Unidos, lo están tratando de cortar a la mitad. Entonces, este cuento de que de alguna manera realmente están tratando de apoyar y están a favor de la migración legal es una más de esas mentiras y de ese mundo rosado en el que viven los trumpistas. A ver, cerramos, si les parece, un minuto cada uno, si se puede. ¿Qué esperan del debate el próximo jueves en Nashville, Tennessee? ¿Habrá debate, no habrá debate? Todo indica que sí va a haber, ¿no? Pero ¿qué esperan, Grisha? ¿Qué esperas, Eric? Empezamos, Grisha. Pues yo lo que espero es que desde ahorita que se anunciaron los temas que se van a discutir en ese debate, hasta que ocurra el debate y durante el debate, pues vamos a tener a un presidente niño consentido, llorón, porque no le dieron los temas que él quería tratar y son los temas que justamente le afectan más a él. Entre ellos tenemos al COVID-19, tenemos la separación de familias, tenemos tema de raza y tenemos temas de cambio climático. Todos los temas en donde el presidente Trump pues realmente ha fallado y ha retirado el liderazgo mundial de los Estados Unidos en cuanto a ser el estandarte de moralidad y de protección del ambiente y de protección de aquellos menos bienaventurados, pues es donde ha fallado y justamente son los temas que vamos a tocar. Entonces va a ser un debate en donde va a haber mucho lloriqueo. Afortunadamente va a haber un botón de mute en donde el ahora presidente e inquilino de la Casa Blanca no va a poder interrumpir y ser el bully que hasta ahora ha mostrado ser. Eric. Mira, esperemos que sí haya debate. Esperemos, y eso es que Biden no esté en la cárcel por todo lo ilegal que está saliendo de la corrupción que lleva con sus hijos, que se han hecho multimillonarios en un salario del gobierno de 47 años de no hacer nada. Y realmente el insultar a Trump, el llamarnos trumpistas y demás, no llega a ninguna sustancia porque no cambia la realidad de la posición del presidente, de los logros que ha tenido el presidente, la mala política que es Kamala Harris, y vemos el resultado en California de sus políticas. No tenemos que exaltar a alguien que sea tan izquierdista y con todos los problemas que tiene California de impuestos, de gente que vive en la calle, la suciedad, las drogas. Ese es el futuro que vemos con un presidente Biden-Harris. Esperemos que esos temas salgan a relucir en el debate. Oigan, les agradezco mucho y los esperamos el próximo lunes. Ya está cerca. Gracias, Grisha. Muchas gracias.
Buenas noches, Eric. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Eric. Buenas noches, hasta luego. Coronel, gracias. Placer. Vámonos con los deportes. ¿Cómo van las cosas, mi querido Daniel, después de este debate que estuvo bastante interesante? Estuvo sabroso. Sí. En este momento está empatando el América contra el León 2-2, lo que significa que la tabla se mantiene León en primero, Pumas segundo, tercero viene Tigres, luego Cruz Azul, luego el América. O sea, Así es Tigres como ya está. hizo lo que siempre hace. Tigres ya hizo lo que empieza a despertar al final, cuando vale, ¿no? Cuando Sí, cuando ya es de veras. Exactamente. No, pues está bien, ¿no? ¿Tus Chivas ganaron? Ganamos Están 3. metidos en... Era para un, perdón, no se enojen los del Atlas, pero era para un 5-0, ¿eh? Fácil. Perdón. Esos 2 golecitos ya fueron... Ya de regalito. Exacto. Sí. Y están en la pelea por el repechaje, ¿no? Así que ahí está. El béisbol de las grandes ligas, buenas noticias. Tú querías que los Dodgers llegaran. Llegaron. Lo hicieron. Qué remontada, de locura, la verdad, como lo hacen. Iban todavía en el perdiendo último- 3-1, ¿verdad? Sí, todavía en el último partido iban también perdiendo y pues terminan dando la vuelta a Oye, Julio con Urias. con Julio Urias es Sí, sensacional. espectacular, Que por la cierto verdad. era de los Diablos. Ahí está, mira. Eso sentí bonito que fuera de los Diablos. Así Qué que cosa, ahí ¿no? está. Mañana arranca contra Tampa Bay, así con las mantarrayas. Y pues la verdad es que ya decían, de hecho hasta ya salió un video del presidente López Obrador diciendo que él va con los Dodgers y que bien por Julio Urias. No, bueno, ya. Digo, Sí, ya no dijo nada de Houston, ¿verdad? No, sí mencionó que le falló su quiniela, que Houston iba a estar. Acaba de salir hace una hora, Sí. el video. Bueno, oye, ¿y en fútbol americano que En tenemos? el fútbol americano acaban de apalear brutalmente al equipo de Dallas. La verdad es que con la lesión de Dak Prescott está 31-3 el partido contra Arizona. Entonces, No. una cosa de locura. Y bueno, Kansas City no tuvo ningún problema para ganar su partido de hoy. Bien las cosas, ahí están los que se esperaba. San Francisco ganó el divisional que le urgía ganarlo. Pues está bien. Bueno, ahí estás. ahí estamos. Hecho, Muchas Javier. gracias. 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 Daniel. Oiga, ya nos vamos. Nos vemos mañana a las 4 de la tarde. Estaremos en radio, ya lo sabe, y a las 9 de la noche, a las 21 horas, en el análisis político. Tenga buena noche y buen inicio de semana, ¿no? 2-2. 2-2. León América. No sufran, americanistas. Han de estar sufriendo ya. Bueno, pero sobre todo pásela bien. Muchos asuntos habrá que ver también con la ley de ingresos que ya se está discutiendo en la Cámara. Adiós.